muchísimas gracias por mantener la sintonía con este su programa Entre Opiniones. Tal como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Diógenes Lizardo, PhD, neurólogo, psicólogo clínico, terapeuta cognitivo-conductual, patólogo de lenguaje y habla, entre otras especialidades. Bienvenido, Diógenes. Buenos días y gracias nuevamente por la invitación. Sí, porque ya había tenido en una ocasión la participación aquí en Entre Opiniones, ya a inicios del año pasado, y qué bueno que se ha repetido otra vez esta visita de usted para tratar un tema diferente. Ahora estaremos abordando el tema del duelo, del trauma, a propósito de los días que ha estado viviendo la República Dominicana con casos de tragedias como este del jet set, que no solamente ha afectado a esas familias que perdieron a un ser querido, sino que ha conmovido también a toda la República Dominicana internacionalmente también. Diógenes, nosotros queremos iniciar esta entrevista, esta conversación, sabiendo qué es el duelo para poder comprender y poder seguir abordando otro tema del trauma. Claro, puedo iniciar, Jennery, diciendo que el duelo es una de las principales causas de consulta psicológica y se define como ese proceso psicológico normal que se produce cuando una persona pierde, ya sea que pierde el trabajo, que termina una relación, ya sea que pierde un familiar. Entonces, a esto le llamamos duelo. Es decir, es un proceso psicológico natural y es lo que se espera. ¿Ok? Y es importante señalar que el duelo tiene 5 fases. 5 fases que nos permiten ver cómo la persona va evolucionando, cómo va superando el duelo, que es lo que se espera. Por ejemplo, sabemos que cuando hay un duelo, una persona lo primero que vive es una negación, negar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si perdió un familiar, lo primero es la negación. Después de la negación vemos una segunda fase que es la ira. La persona empieza a preguntarse. Incluso aquí vienen muchas crisis con el tema de la fe. Pero ¿por qué a mí me pasó? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi mamá? Y ahí viene todo ese detone de ira, ¿verdad? Luego sabemos que viene una negociación, Jennery y Juan, porque la persona empieza a racionalizar y a comprender un poquito de qué es lo que le está ocurriendo. Y en consulta es de la parte más difícil que trabajamos los terapeutas, esta fase de negociación, porque luego que la persona empieza a racionalizar qué es lo que le ocurre, después de esta fase viene la depresión y ya por último vemos lo que es la aceptación del hecho como tal. Qué interesante. ¿Y qué diferencia tiene el duelo con el trauma? O sea, ¿son lo mismo o son diferentes? Es importantísimo, Juan, diferenciar que el duelo es un fenómeno, es un proceso natural, ¿verdad? Psicológico natural. Sin embargo, cuando las fases del duelo no se superan de la manera en que tienen que superarse, entonces la persona podría estacionarse en un trauma. Porque el trauma viene siendo todo un proceso discapacitante que impacta la salud mental. Y como impacta la salud mental, estamos hablando que ese individuo que perdió a su madre y un mes después ya debe incorporarse en sus actividades cotidianas, estamos viendo en este individuo que eso no está ocurriendo. Entonces, cuando el duelo no se supera, entonces podríamos estar frente a un trauma. Y existe el trauma, Juan, colectivo e individual. No es lo mismo cuando una persona pierde a un familiar que cuando un grupo grande de personas pierden a varios familiares y ocurre de manera súbita, como lo que hemos vivido en República Dominicana. Hay un tiempo, Diógenes, en el cual podemos decir que esa persona está en duelo. Hay un tiempo determinado, un año, meses, para que se pueda establecer que sigue en duelo y cuándo pasa a ser ya depresión. Bien,
Va a variar el tiempo. Nosotros en psicología, más que establecerlo en tiempo, es decir, cronometrado, un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sí observamos es cómo la persona vuelve a incorporarse a su vida cotidiana, a sus actividades cotidianas. Por ejemplo, un individuo que pierde a su madre y 3 meses después presenta dificultad en el trabajo, hay ausentismo laboral. En el caso de los estudiantes hay ausentismo en la escuela. Todo eso nos dice que no se está dando la recuperación del duelo. Entonces hay personas que pueden recuperarse con facilidad a los 2 meses, 3 meses, ya están incorporados. Sin embargo, hay otros que aún después de 1 año no han superado el duelo. Y ahí es que pasamos entonces de una depresión propia del duelo a lo que nosotros llamamos distimia. Y una distimia es una depresión de larga data. Y muchas personas, Juan, tienen 10, 20 años sufriendo una depresión que es derivada de un duelo no superado. En el caso, por ejemplo, nos gustaría la diferencia del duelo individual al duelo colectivo, que vimos que incluso la Presidencia de la República decretó 3 días de duelo, pero uno sabe que es algo más simbólico, que en 3 días no se supera. O sea, ¿cuál es la diferencia del duelo individual al duelo colectivo? Lo interesante acá es que tenemos 2 conceptos, Juan: duelo y trauma. Duelo y trauma individual, duelo y trauma colectivo. Entonces, cuando hablamos de duelo y trauma individual, nos referimos a que el evento lo ha experimentado una familia. Cuando hablamos de duelo y trauma colectivo, nos estamos refiriendo a que el nivel de intensidad del trauma es aún mayor, porque primero abarca a muchas personas directa e indirectamente, que es lo que ocurrió con la tragedia del Jet Set, que aunque yo no estuve ahí, como soy parte de ese tejido social, yo me sentí también afectado y lo experimenté. Entonces ahí radica la gran diferencia entre ese duelo, trauma individual y duelo, trauma colectivo. Sobre todo porque el trauma colectivo, Juan, ocurre de manera súbita, no avisa. Digamos que una persona tiene a un familiar enfermo y se espera más o menos que en 1 mes va a morir. Y la persona psicológicamente se va condicionando para esto. Sin embargo, cuando hay una tragedia de esta naturaleza, que nuestro país ha vivido varias tragedias similares, claro que esta fue de mayor envergadura, pero por ejemplo con la explosión de Poliplas, y si podemos citar muchos eventos que han sido traumáticos, de verdad, sí, San Cristóbal, por ejemplo, muchos accidentes en la carretera del Este, ¿verdad? En San Juan, los otros días también. Exacto. Entonces, cuando hablamos de trauma colectivo, nos estamos refiriendo a que el impacto involucra a personas de manera directa, pero también a personas de manera indirecta, porque toda la República Dominicana, incluso la comunidad internacional, ha sido afectada por esta tragedia. Claro. ¿Y de qué forma, Diógenes, puede uno acompañar a estas personas que están en un proceso de duelo? ¿Cómo puede uno como amigo, como familiar, ayudarle? Correcto. Para mí la clave de acompañamiento es precisamente la empatía, Yenery, que las personas puedan mostrar empatía acompañando, visitando a esa persona. Por ejemplo, frase de decirle a la persona, que muchas veces se hace con buena intención, de decirle, trata de no llorar tanto o trata de relajarte. Esas son frases que en estos momentos no deberían salir. ¿Por qué? Porque precisamente acompañar es empatizar con el otro, comprender el nivel de dolor que está experimentando el otro. A veces es mejor estar en silencio. En silencio, un toquecito de hombro, un abrazo, decirle estoy aquí contigo, no importa la hora, puede escribirme cuando lo crea necesario, porque lo más que debemos
proponer y promover en la etapa de duelo es que la persona saque ese dolor, porque de reprimir ese dolor es lo que conduce a que una persona se estacione entonces en un estado depresivo. Y para nosotros, en el caso del pueblo dominicano, que sabemos que ha habido un duelo, trauma colectivo, para manejar esto de una forma correcta, para que podamos los dominicanos volver, digamos, a la normalidad, ¿cuáles acciones debiéramos nosotros tomar? Ahí hay que tomar en cuenta muchas aristas, Juan. Por ejemplo, el sector educativo, el sistema educativo, debería implementar algunos programas que puedan permitirle a los estudiantes procesar, comprender y desarrollar estrategias de afrontamiento para el duelo. ¿Por qué? Porque el duelo es una constante en la vida de los seres humanos. Los únicos mamíferos que sabemos que vamos a morir, pero vivimos como si no lo supiéramos, somos nosotros. Entonces, desde la escuela hay que trabajar programas para que los estudiantes puedan comprender todo esto. Desde los medios de comunicación también se puede hacer un trabajo, es decir, con el tipo de contenido. A mí me gustaría felicitar al general Juan Manuel Méndez por la manera, y a todo su equipo, por la manera en que manejaron las estadísticas, porque fue una manera muy prudente, la manera en que manejaron las estadísticas del número de fallecidos. Es decir, si no se maneja así, el trauma colectivo hubiese sido mayor hoy en día. Sí, Diógenes, usted como neuropsicólogo clínico y también como terapeuta cognitivo y conductual, nos gustaría saber cómo afecta el trauma realmente al cerebro. ¿De qué forma? Sí, y es importantísima la pregunta que haces, porque el duelo como tal va a generar, digamos, una liberación de neurotransmisores implicados en el estado de ánimo. Y cuando ya hablamos de trauma, cuando comparamos un cerebro de una persona sana a un cerebro de una persona con un trauma, por ejemplo, desde la infancia tenemos muchos niños con trauma, o por ejemplo muchas mujeres por maltrato, violencia, con trauma, ese cerebro no funciona igual. La capacidad que tiene el cerebro de almacenar información, por ejemplo, las personas con trauma van a reportar mayor déficit de memoria, es decir, van a ser personas menos funcionales. A la hora de incorporarse al mercado laboral le va a dar más trabajo. Pero sobre todo un cerebro con trauma, Jennery, es un cerebro que va a tener menos disfrute. Y la Organización Mundial de la Salud ya ha hablado de que salud no es solo ausencia de enfermedad. Para hablar de salud hay que hablar de bienestar y de disfrute. Y un cerebro que tiene un trauma es un cerebro que no puede disfrutar la vida de manera plena. Dios, usted recientemente hablaba de que las escuelas también deben involucrarse en este proceso. ¿Cuáles estrategias se pueden desarrollar desde las escuelas para afrontar el duelo y el trauma? Sí, yo entiendo que desde la Dirección, ¿verdad?, de Orientación y Psicología del MINED ya debió presentarse algún tipo de estrategia de programa, porque precisamente antes de la tragedia del YC, sabíamos que dentro de los recintos escolares existía bullying, existían muchos problemas. Entonces, entre las estrategias que yo estaría recomendando es precisamente que dentro de las temáticas que se trabajan en las escuelas, que se pueda incluir este tema como el duelo, el trauma, porque cuando revisamos a los estudiantes de alguna manera han sido impactados, ya sea por la tragedia del YC o ya sea por la pérdida de un familiar, y es importante, Juan, poder trabajar esas habilidades blandas que le permitan a nuestros adolescentes, a nuestros niños, tener herramientas para afrontarlo de manera efectiva, y que la gestión emocional, cuando las emociones no se gestionan, ¿qué es lo que se acumula en el interior del individuo? Mucha ira, mucha frustración. ¿Cómo sale, Juan? Sale de manera violenta. Entonces tenemos una sociedad con muchos problemas. Si le agregamos todo esto, tendremos muchos más problemas aún.
Qué bueno que usted destaca, Diógenes, esa parte, porque justamente en la tragedia habían parejas de esposos que fallecieron ambos y que esos niños quedaron totalmente huérfanos. Es importante uno poder entender estos temas para saber cómo darle ese seguimiento. Hemos visto también cómo muchas áreas de psicología, también el gobierno ha estado dando asistencia en esa parte. Desde Cognitiva RD y desde el Centro Acuarela, ¿cuáles servicios otorgan ustedes para las personas que tienen alguna condición de salud mental? Sí, desde los centros que elaboro tenemos varios programas que incluye a infantes, desde la primera infancia y la niñez, adolescente, precisamente para poder acompañar todo este proceso de duelo, porque hay que darle un seguimiento a estos niños. A diferencia de los adultos, Juan, los niños no manifiestan el dolor como lo manifiestan. Incluso no pueden ni explicar el por qué se comporta ahora de la manera que se comporta. Muchos niños que hoy son oposicionistas desafiantes, que transgreden las normas, no obedecen en la casa, gritan con facilidad, todo esto pudiese ser producto del duelo que no ha sido trabajado. Entonces, desde Cognitiva RD y desde el Centro Acuarela, nosotros tenemos todo un conjunto de programas para darle respuesta no solamente a los niños, sino a ese sistema familiar, que es la manera más eficiente en que se puede abordar tanto el duelo como el trauma. Ya en la parte final, ¿verdad?, de nuestro programa, si desea enviar un mensaje, ¿verdad?, al pueblo dominicano a propósito de todas estas situaciones que ha ocurrido, pues sería conveniente. Bien, yo pienso que el ser humano siempre necesita tener explicaciones. En estos momentos difíciles, poder apegarse, ¿verdad?, a esos valores cristianos, a esa fe, es importante, pero también poder reorganizarse como familia, poder mejorar la comunicación entre familias, yo entiendo que hace la diferencia. Si quieren contactarme, me pueden contactar al 809-870-4013 y de verdad que estaremos en plena disposición de colaborarle. Muy bien. Muchísimas gracias a Diógenes por habernos acompañado en este día. Estamos muy agradecidos de que se haya repetido esta participación de usted en Entre Opiniones. Don Juan, ya a nosotros se nos ha agotado el tiempo, pero hay una información o más bien una invitación muy importante que tenemos nosotros que hacer en este día 24 de abril, que contará justamente con la participación de usted a partir de las 6 de la tarde. Este Cineforum que se estará desarrollando, Caamayo Militar a Guerrillero, tendrá imágenes, sonidos de la época, un documental que muestra la historia del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó a partir de su salida de la República Dominicana en el 1966. El director René Fortunato, con la participación de Gustavo Olivo, René Alfonso y Miguel Susana en la narración, y que el conferencista, como he indicado, va a ser nuestro compañero Juan de la Cruz, profesor e historiador, así que están todos invitados. Sí, así que le esperamos a todos ustedes por allá esta noche en el Museo Memorial de la Resistencia, ubicado en la calle Arzobispo Noel 210, entre la calle Sánchez y José Reyes, en la zona colonial. Así que esperamos compartir con todos ustedes allá tanto ese trabajo, ese documental de René Fortunato, como una interacción con todas las personas que vayan, con las inquietudes que tengan sobre la Revolución de Abril, y ahí podremos hacer un diálogo bastante fructífero. Un evento, don Juan, totalmente gratuito. Gratuito para todos ustedes. Excelente, excelente. Pues están todos invitados en este día a partir de las 6 de la tarde. Y así nosotros nos despedimos de este programa de Entre Opiniones. Estamos muy agradecidos de su fiel sintonía. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Bye bye. Bye bye.